Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Como esta mañana acá en nuestros estudios tenemos la participación de varios alcaldes de nuestro país, con quien vamos a conversar precisamente sobre esta propuesta conocida en la Asamblea Legislativa que busca un incremento del 2% al presupuesto de FODES que reciben año con año. En su momento está Roberto Aquino, alcalde de Sonsonate, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Roberto, gracias por acompañarnos. Gracias, Neto. Un gusto saludar a todos los televidentes. Es un buen inicio de semana para este servidor estar compartiendo con ustedes este set y platicar de un tema tan importante que involucra a las 262 municipalidades, donde la territorialidad juega un papel determinante en la transformación de la calidad de vida de los habitantes. Definitivamente los gobiernos locales requieren de recursos. Este gobierno del FMLN en los dos periodos endosaron a los gobiernos locales cantidad de responsabilidades y obligaciones, pero no transfirieron fondos. Eso quiere decir que se deprime aún más la economía de los municipios, porque debemos de erogar cantidades de dinero para darle sostenibilidad a las responsabilidades. Y cito una que es la más determinante, la más importante y la que tiene mayor incidencia en el ángulo económico. Entonces, cuando hablamos de este tema, es un tema de tanta complejidad que necesita y que requiere una inversión a nivel de acciones. A nivel de acciones, naturalmente. Y a nivel de obras ya es otro cuento. A nivel de obras es otro cuento. Sí, hay una inversión mucho mayor todavía. Lo que tú destinaste para estas acciones, a lo mejor la descuidaste para estas obras. Y lo que ocurre, exactamente, lo que ocurre es que cuando la inversión se está manejando y reorientando, digamos, lo que hace es deprimir el desarrollo para la transformación, el problema social de la población. ¿Y es un mito o es una realidad el hecho de que pensar que parte de ese dinero que se les otorga con el FODES, las alcaldías los ocupan para incremento de salarios, algunas o todos, o no se puede generalizar? Hay de todo en la viña del Señor. Se puede generalizar. No se puede generalizar. La ley es bien clara. Por ejemplo, el 75% de los fondos FODES van para infraestructura, para desarrollo. El 25% del fondo FODES va para mantenimiento y para resolver los problemas de sostenibilidad de las municipalidades. El 50% de ese 25 puede ser utilizado para salarios, para dietas, pero como dije, hay de todo en la viña del Señor. Sonsonate, porque es el territorio que más conozco. Yo tengo 5 periodos de ser alcalde. Quiero decir, y no lo vaya a tomar por favor la población como acto petulante, pero en el histórico Sonsonate no dejaba que los alcaldes tuvieran más de 2 periodos. 2 y fuera. Y ese es un dato que si revisamos lo histórico, se mantuvo por mucho tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Construimos la Megaplaza. Megaplaza costó $12.4 millones al municipio. Son 11 manzanas de terreno, 25,000 metros cuadrados de construcción. Acaba de estar Neto Mason y estuvo también doña Milena Calderón de Sol, la alcaldesa de Santana, en Sonsonate, conociendo la Megaplaza, porque realmente es un modelo que incluso aquí en el país, como lo propio no lo apreciamos en la dimensión que debe ser apreciado. Verónica Orbea, la gerente de cartera para Latinoamérica, para el Banco Mundial, lo llegó a conocer y dijo que era un ejemplo latinoamericano el desarrollo de la Megaplaza. Entonces nosotros liberamos las calles de la ciudad, ordenamos, logramos un crecimiento económico, porque esa es parte de las funciones incluso que el fondo absorbe, obliga a los alcaldes a desarrollar. Entonces, ¿qué pasó? Que transformamos la ciudad. Eso permitió
que este servidor todavía esté en la alcaldía y que tenga 5 periodos y que se rompiera aquella parte, digamos, tradicional que no pasaban de 2 periodos los alcaldes. El Fovial tiene responsabilidades en los municipios, pero no las cumple. Pero hacen, por ejemplo, el paso del Jaguar, hacen ¿cómo se llama este que está ahí por la Gran Vía? El paso a desnivel, sí, con fondos del Fovial. Porque en aquel momento el señor ministro Gerson Martínez quería demostrar su capacidad de trabajo porque tenía unas intenciones, el interés, sí, el interés de ser candidato presidencial. Pero ¿contra qué? Deprimió la inversión de sostenibilidad de las vías de comunicación. Si hubiese una descentralización y un manejo, por ejemplo, del fondo del Fovial en los gobiernos locales, sería diferente porque habría un mantenimiento más puntual que nos permitiría tener mejores calles. ¿Cuál es la demanda de la población en términos generales de las responsabilidades de los gobiernos locales? Las calles. Si hoy es increíble la cantidad de vehículos, si los vehículos ya no caben en este país, entonces la gente demanda buenas calles. La Corte de Cuentas prácticamente está auditando con 1 año de atraso, es entendible, pero las auditorías de la Corte de Cuentas tardan 60 días, 75 días, porque profundizan y revisan todo el año, toda la inversión del Fondo FODES. Por eso es que digo que no creo que haya situaciones, ya hubiese trascendido, si hubiera, así como dice el señor Chousi, manoseos y que políticamente los alcaldes lo ocupemos. Mire, esa parte podría ser y no. La parte política, cuando hay elecciones todo el mundo buscamos hacer obra, porque aquí olvidamos rápido. Sin embargo, cuando estamos cerca de las elecciones hay que trabajar o redoblar esfuerzos porque queda grabado en la mente de la población. Pero a mi criterio no, Neto. Me parece a mí que es muy atrevida la exposición. A ver, tengo acá un dato que nos escribe don Felipe García del sector de Apopa y dice, señores alcaldes, él dice no mientan, dice, en Apopa se aprobaron $1.500.000 y las calles siguen iguales y la fiscalización ausente para esto. O sea, mire, ahí es donde yo tengo la impresión de que esa sensación y esa sospecha te deja a ti un poco sorprendido. Y la pregunta que viene, ¿para qué quieren más dinero? Pues vean. Sí, pero es que eso es lo que ocurre en nuestro país, que en nuestro país somos muy dados a la especulación. Sí, somos mal pensados. Si la persona dice que se hizo un presupuesto de $1,5 millones para calles y estas no fueron ejecutadas, las instancias indicadas en la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, hay que denunciar en el ente que corresponde. Creo que las 262 municipalidades de El Salvador, absolutamente todas necesitamos recursos. Coincide, ese fue el primer planteamiento de Roberto y coincide. Se necesitan recursos. Claro, se necesitan recursos. Recordemos que nosotros somos la primera esfera del Estado, somos el gobierno en pequeño y somos el espacio público donde todos los ciudadanos llegan a ejercer una serie de solicitudes que tienen que ver con la resolución de muchos problemas en nuestros municipios. Ahora bien, al revisar los indicadores municipales de desarrollo humano, principalmente el cuaderno de desarrollo municipal que devela el PNUD a nivel país, podemos ver las diferencias abismales entre un municipio y otro. Creo que los municipios no solo necesitamos una gran cantidad de enormes recursos para resolver problemas que lleven a mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestra población, sino que también el FODE debe de ser objeto de revisión a nivel país. Para incrementar el FODE del 8 al 10%, pues si se hace de los ingresos corrientes del presupuesto general de la nación, el dinero está. O sea, es de pasar de 8 a 10, como dicen, si tenemos 10, tenemos 100 colones y damos 8, ahora vamos a dar 10. Ahora, ¿qué implica esto? Obviamente hacer reajuste en otras carteras de Estado, tal como lo ha expresado el ministro de Hacienda. Obviamente es una situación que es viable de realizar en términos de incremento de FODE. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema es que si el presidente electo, él lo ha expresado como una propuesta de campaña en el plan Cuscatlán,
Pues el problema ahora es que no es él que lo propuso. O sea, aquí lo que ha pasado es que políticamente le han ganado el mandado al presidente electo. Eso es lo que ha pasado. ¿Están endeudadas las alcaldías, Roberto? Porque aquí me están preguntando también muchos televidentes de que la mayoría de los municipios están también bajo esa, digamos, lógica de tener endeudado todos sus... Ricardo Cucalón, por ejemplo. Ernesto, pregúntale a Aquino cuántas veces ha hecho préstamos a los bancos dando como garantía el FODES, por ejemplo. Varias veces, varias veces. O sea, las alcaldías están endeudadas. Sí, las alcaldías deben más de 500 millones de dólares. En el ISDEN estamos en este momento trabajando para conseguir dinero más barato, porque desafortunadamente las obligaciones de las alcaldías con el endeudamiento tienen tasas demasiado elevadas. Estamos en este momento negociando con una bolsa de valores de Europa, fondos baratos. Estamos procurando 600 millones de dólares, eso todavía está en proceso. Requiere una reforma en la Asamblea Legislativa y naturalmente una aprobación de la Asamblea para el internamiento de estos fondos. Pero es que yo quiero referirme a algo, Néstor. Mira, aquí se saca el paraguas después que pasó la lluvia. Veía en la publicación del presidente electo, que dice que hay que ponerle más atención al manejo de los fondos FODES, algo así dice al final. Pero ¿y por qué hasta hoy? ¿Y por qué no ayer? Él dice debe de existir un control del buen uso de esos fondos. Debe existir un buen control del buen uso de esos fondos. ¿Por qué hasta hoy? O sea que ya que llovió saquemos el paraguas. No, si eso debe ser de siempre. Control del buen uso de los fondos FODES. Si solo es obligación de la Corte de Cuentas, es obligación de la ciudadanía. Miren, si los alcaldes no somos dueños de la finca, los alcaldes somos administradores transitorios. Lo que tenemos que hacer los alcaldes, buscar la eficiencia, tratar de ser lo más eficiente posible, ser comunicadores. Más de 20 proyectos con los 3 préstamos que hemos ejecutado, que vía FODES hubiera sido totalmente difícil poder ahorrar ese dinero y ejecutar esos proyectos que han transformado la vida de nuestra gente de Alegría. Preguntan acá, ¿el FODES se ocupa para pagar salarios? El 50% del 25% que es para funcionamiento puede ser utilizado para eso. Pero las cuantías no son como la gente puede pensar. Es que eso es lo que ocurre, que hay todo lo que han satanizado esa parte. Le voy a poner el ejemplo de Alegría. Tiene 80 y pico de mil dólares mensuales, recibe 54 para la inversión, el 75 significa que recibe 20 mil dólares de fondo del 25%. De eso, él puede ocupar 10 mil dólares nada más para salarios, dietas. O sea, no es como la gente conceptualiza, que piensa que nos dan 200 mil dólares y los 200 mil dólares se va a ocupar para eso. Ok, vamos a... Sí, esas son las preguntas que tenía Rafael Ávaro. Por ejemplo, Ernesto, el FODES por lo general lo utilizan para el pago de deudas también. Bueno, ya lo el pago de deudas, sí, claro. Eso está contemplado dentro del uso del FODES 75. Pero que se dé cuenta la población de aquellos casos en que llega a la Corte de Cuentas, te hace una auditoría y en la auditoría encuentran nada más observaciones que son administrativas, que no tienen trascendencia en el uso de los recursos. Yo creo que también es importante que la Corte de Cuentas lo comunique. Yo creo que debe de haber mayor acceso de la población a la Corte de Cuentas y viceversa. O sea, de esos 100 mil dólares que tú tienes como partida, no sale un 5, sino viene con un proyecto aprobado. Plan que haya sido identificado desde las comunidades. Para ese proyecto, no para un fondo común. Partiendo de las realidades de cada municipio. Me decía Roberto, Ernesto, pero es que ya existe un marco de manejo, así es, ¿verdad? De administración. Si va a desaparecer la partida secreta, pues ahí están los recursos. El dinero alcanza cuando no se roba. Claro, y cuando no hay partida secreta. Los recursos deben de utilizarse como se utilizan en las alcaldías, fiscalizados frecuentemente. Entendería que el nuevo presidente el presidente electo va a eliminar, porque fue crítico de así ese entendió, tema. Claro. Así entendí. Y miren, al presidente electo le conviene el incremento del FODES
a las alcaldías, porque la transformación, el desarrollo, la ejecución de obras que transforman la calidad de vida de las personas es importante. No se puede visualizar la niña del cántaro, Neto, te lo puse ejemplo como que ejemplo. ponía, sí. Ese ejemplo no llega al presidente de la República, pero sí llega al alcalde. Lo viví y hoy lo comento acá porque fue producto de una inspiración para la ejecución de proyectos. Yo creo, como conclusión, que es una necesidad impostergable, que ya debe de aprobarse. Yo veo que los votos están. Definitivamente. Solo son 43%. Sí, así es. Es una necesidad impostergable. Sí, es la conclusión en que tú llegas. Así es que gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.